Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo. Lo encontró en el camino. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: recoge 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Aleluya, ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad. Le pidieron que imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de su lengua y hablaba sin dificultad. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando el primer libro de los Reyes y ahora, avanzando ya el tiempo, se concreta la división del reino. Ese reino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, había pedido ser un reino, tener un rey. Su primer rey había sido Saúl, luego David, después Salomón, pero a la muerte de Salomón, por las infidelidades de este, pues el reino se va a dividir. Se concreta la división del reino de Dios. Israel se independiza de la casa de David. El reino del norte es el reino de Israel. Su capital va a ser Samaria. Van a caer hacia finales del siglo VIII en manos de los asirios y muchos van a ser llevados a Nínive. A partir de ese momento van a plantar personas paganas, especialmente de Nínive, en Samaria. Y por eso
Samaria va a ser considerado como pueblo pagano por el resto de los judíos, tanto los del norte como Galilea, los del sur como Judea. En todo caso, se independiza el Israel, el reino del norte, de la casa de David, que es el reino del sur, el reino de Judá. Todo esto por la infidelidad a la alianza que habían hecho a Dios en el tiempo de Moisés. Esto es un llamado, por lo tanto, a la fidelidad. Ahora, como bautizados, como hijos de Dios, fidelidad a nuestra fe, fidelidad a Dios. Es también un reconocimiento a la fidelidad de Dios, que aunque el pueblo de Israel, aunque el reino de Israel fue infiel a Dios, Dios siempre se mantuvo fiel. Por eso, en el Salmo encontramos un llamado a la fidelidad, a reconocer a Dios como Señor. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Es un llamado a ser fiel a Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Nos recuerda ese llamado de Dios Padre diciéndonos ante Jesucristo: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Nos recuerda lo que la Virgen Santísima dijo a los servidores en aquel matrimonio, en aquellas bodas en Caná de Galilea, pidiéndole a su Hijo que conviertan el agua en vino, y diciendo a los servidores: hagan lo que Él les diga, es decir, escúchenlo. Y nos recuerda también a nuestro Señor, diciéndonos Él mismo: escúchenme y entiendan. El Salmo nos dice: yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Y en el Evangelio precisamente se nos habla de escuchar y hablar, porque San Marcos nos narra un hecho real, un milagro real, histórico, realizado por nuestro Señor Jesucristo. Le van a presentar un sordo que además hablaba con dificultad, podríamos decir un sordo mudo. Símbolos, la sordera y la mudez, símbolos del que no quiere escuchar a Dios o no escucha a Dios, el sordo. Y del que no quiere hablar a Dios o no quiere hablar sobre Dios. Símbolo, el mudo, símbolo del que no quiere hablar a Dios o no quiere hablar sobre Dios. Y Jesucristo nos abre el oído para escucharle. Y nos abre el oído por los sacramentos, para escucharle a Él, para escuchar sus palabras que nos llegan a través de la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura, a través de la creación, como pueden ser los astros, la naturaleza, el mar, y también circunstancias alegres, bonitas, o circunstancias también penosas, difíciles. Dios puede ser que me esté hablando. De hecho, nos está hablando también a través de diferentes circunstancias. Personas que nos ayudan, personas que nos alegran, o personas que de repente nos entristecen, que queríamos encontrar en ellos alegría, una respuesta positiva, y de repente no. ¿Cuántas veces también Dios nos habla sin que nos hable? Así le habló a su Hijo, nada menos que a su Hijo, que desde la cruz le clamó, invocó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como única respuesta, Dios hecho hombre, que estaba ofreciendo su vida a su Padre Dios, como única respuesta va a ser un silencio absoluto. Dios Padre no respondió. Pero en ese silencio ya estaba surgiendo la respuesta que con el paso del tiempo
llega hasta ahora a nosotros. Jesucristo nos abre el oído por los sacramentos para escucharle a Él, para escuchar sus palabras. Jesucristo nos suelta la atadura de la lengua para hablarle a Él, para hablar de Él, sobre Él. Por lo tanto, este Evangelio, con este milagro de nuestro Señor, que simbolizan pues al que no quiere escuchar a Dios y al que no quiere hablar de Dios o a Dios, este sordo mudo está simbolizando todo esto, nos invita a querer escuchar siempre a Jesucristo y a querer hablar siempre a Él y sobre Él. Pero además, hoy día estamos celebrando una 11 de febrero, estamos celebrando a Nuestra Señora de Lourdes, en esa primera aparición a Bernardita, aquella niña de 14 años, humilde, sencilla, que en su humildad y sencillez, sin embargo, va a encontrar a los ojos de María y seguramente a los ojos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alguien en quien pueden confiar la presencia de la Virgen, alguien receptivo, capaz de recibir esa presencia sobrenatural. 11 de febrero 1858 se presenta la Virgen, podríamos decir ahora con nuestros términos actuales, de manera presencial, aparece ante Bernardita. Entre otras cosas, va a dar su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Es uno de aquellos casos en los que el cielo confirma lo que aquí en la tierra había decidido la Iglesia, el Papa. 4 años antes, 1854, se había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A partir de ese momento ya nadie podía poner en duda la realidad de ese misterio en la Virgen Santísima, de ese privilegio, haber sido concebida inmaculada, sin el pecado original. Ahora, 1854, la Iglesia a través del Papa Pío IX lo declaraba dogma, un misterio, una verdad, un privilegio sobre el cual no se podía dudar. Todos los cristianos tenemos que aceptarlo. 4 años después, 1858, el cielo bajaba a la tierra y confirmaba ese dogma cuando la Virgen dio su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Hoy día estamos celebrando a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes. Por lo tanto, es una oportunidad también para invocarla y para rendirle todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor, nuestra devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.